Buenas, vamos con la prueba de CO2 en sistema de refrigerante, que lo tengo en el capítulo 5 del volumen 4. Explicación: ¿cuándo se hace? La prueba de CO2 que hace un mecánico en el sistema de refrigerante, el líquido del radiador o circuito de enfriamiento del motor, no es para detectar fugas de gas refrigerante del aire acondicionado. Es una prueba completamente diferente. ¿Para qué sirve esta prueba? Sirve para detectar si hay gases de combustión, principalmente CO2, que están entrando al sistema de refrigerante. Esto suele indicar un problema grave como junta de culata, empaquetadura de culata rota o dañada, culata agrietada, y en algunos casos grietas en el bloque del motor. Cuando hay una fuga entre la cámara de combustión y el circuito de refrigerante, los gases del escape, que contienen mucho CO2, pasan al refrigerante. El mecánico usa un probador químico, block tester o similar, aspira vapor del depósito de refrigerante y el líquido del tester cambia de color, normalmente de azul a verde amarillo, si detecta CO2. Es para diésel o gasolina. Esta prueba se hace en ambos tipos de motores. Gasolina, muy común. Diésel también se usa, aunque el color del cambio puede variar ligeramente según el kit. A veces amarillo para gasolina y verde para diésel, porque la composición de los gases de escape es un poco diferente. Funciona en cualquier motor de combustión interna, gasolina, diésel, gas natural, etc., porque todos producen CO2 durante la combustión. Diferencia con el aire acondicionado. Si un mecánico está revisando fugas en el sistema de aire acondicionado, climatización, no usa prueba de CO2. En ese caso usa nitrógeno más hidrógeno, gas Fournier, detector electrónico de fugas, colorante UV más lámpara ultravioleta, vacío más manómetros, etc. Nunca inyectan CO2 para probar fugas de refrigerante del aire acondicionado, porque el CO2 no es el gas que se usa en los sistemas normales de coches normales. Resumen: la prueba de CO2 en el sistema de refrigerante es para diagnosticar fallos en la junta de culata o partes internas del motor y sirve tanto para vehículos diésel como de gasolina. Es una de las pruebas más usadas cuando el coche se recalienta, pierde refrigerante sin fugas visibles o sale humo blanco por el escape. Luego, la prueba de CO2 o block tester en el sistema de refrigerante puede servir para investigar si el enfriador de EGR Cooler tiene una fuga interna, especialmente en motores diésel. ¿Por qué funciona esta prueba para el enfriador de EGR? El enfriador de EGR es un intercambiador de calor que usa el refrigerante del motor para enfriar los gases de escape antes de recircularlos. Si se agrieta o perfora internamente, los gases de escape que contienen mucho CO2 pueden pasar al circuito de refrigerante, o bien el refrigerante puede pasar a los gases de escape. En cualquiera de los dos casos, si hay gases de combustión entrando al refrigerante, la prueba de CO2 dará positiva. El líquido cambia de azul a verde o amarillo dependiendo del kit y si es gasolina o diésel. Por eso muchos mecánicos la usan precisamente para diferenciar entre junta de culata barra culata rota o enfriador de EGR dañado. Por eso muchos mecánicos la usan precisamente para diferenciar entre junta de culata barra culata rota y enfriador de EGR dañado. Limitaciones importantes. La prueba no distingue automáticamente entre una junta de culata y un enfriador de EGR. Solo indica que hay gases de escape en el refrigerante. En algunos motores diésel modernos, si el enfriador de EGR está muy cerca o hay recirculación, a veces puede dar falsos positivos, aunque no es lo más común. Para confirmar al 100% que es enfriador de EGR y no la culata, normalmente se hacen pruebas adicionales. Prueba de presión en el sistema refrigerante, aislar el enfriador de EGR y hacerle prueba de presión con aire, sumergirlo o buscar burbujas, comprobar si hay humo blanco denso por el escape, refrigerante quemándose,
inspección visual o desmontaje. Resumen práctico. Sí sirve como primera prueba rápida y barata para sospechar del enfriador de EGR, sobre todo si el coche pierde refrigerante sin fugas externas visibles, se recalienta o sale humo blanco. Es más común usarla en diésel porque casi todos los vehículos modernos diésel tienen enfriador de EGR. En gasolina es menos frecuente, muchos no tienen enfriador de EGR o es diferente. Si te está dando positiva la prueba de CO2, lo recomendable es que el mecánico haga pruebas específicas para aislar el enfriador de EGR antes de abrir el motor y cambiar la junta de culata, porque cambiar la culata y que luego resulte ser el EGR es un error caro. Bien, voy a explicar la prueba de CO2 y después cómo puentear el enfriador para distinguir si es culata. Explicación. Prueba de CO2 paso a paso. ¿Cómo se realiza la prueba de CO2, también llamada block tester, combustion leak tester o probador químico de gases en refrigerante? Es una prueba sencilla, rápida y barata. Precauciones importantes antes de empezar. El motor debe estar completamente frío al inicio. Nunca quites el tapón si está caliente, te puedes quemar con el refrigerante. Trabaja en un lugar bien ventilado. Pone el freno de mano, bloquea las ruedas y asegúrate de que el vehículo no pueda moverse. La prueba se hace con el motor encendido. Usa guantes y protección para los ojos. El líquido reactivo azul es químico. Si se contamina con refrigerante hay que desecharlo y limpiar el tester. Material necesario. Probador de CO2, block tester, con su líquido reactivo. Normalmente viene azul. Adaptador de goma, cono, que se ajuste al cuello del radiador o del vaso de expansión. Posiblemente una jeringa o pera para bajar el nivel del refrigerante. Pasos detallados, iguales para gasolina y diésel. Enfría completamente el motor, espera varias horas después de apagar el vehículo, el sistema debe estar frío. 2. Baja el nivel de refrigerante. Quita el tapón del radiador o del vaso de expansión, reservorio. El nivel debe quedar 2 a 3 pulgadas, 5-7 centímetros por debajo del borde del cuello. Si está muy lleno, succiona o drena un poco con una jeringa grande o pera, para evitar que entre refrigerante al tester y lo contamine. Bien, por debajo del borde del cuello, 5 o 7 centímetros, el nivel del líquido refrigerante. 3. Calienta el motor, enciende el motor y déjalo llegar a temperatura normal de funcionamiento, hasta que se abra el termostato. Idealmente espera que los ventiladores del radiador se activen al menos una vez. El refrigerante debe estar caliente y circulando. Deja el motor en ralentí durante la prueba. 4. Prepara el tester. Verifica que el líquido reactivo esté de color azul, color normal. Si no lo está, cámbialo o enjuaga el tester con agua limpia. Llena la cámara superior del tester hasta la línea indicada con el líquido nuevo. 5. Realiza la prueba. Coloca firmemente el cono de goma del tester en la boca del radiador o del vaso de expansión. Debe sellar bien, sin fugas de aire. Aprieta y suelta lentamente la pera, bulb, para aspirar vapores del sistema de refrigerante y hacerlos pasar por el líquido. Para motores de gasolina, aprieta la pera 3 a 5 veces lentamente. Para motores diésel, aprieta la pera 5 a 10 veces o un poco más, porque los diésel producen menos CO2 por ciclo, Observa el resultado, lo más importante. Mira el líquido en la cámara superior, la de arriba. Si se mantiene azul, no hay gases de combustión en el refrigerante. Prueba negativa, buena. Si cambia de color, prueba positiva. Hay fuga de gases de escape al refrigerante. Gasolina, normalmente cambia a amarillo o amarillo verdoso. Diésel, normalmente cambia a verde o verde amarillo. Cuanto más rápido y más intenso sea el cambio de color, más grave suele ser la fuga.
7. Finaliza la prueba. Retira el tester con cuidado. Vuelve a poner el tapón. Si el líquido cambió de color, desecha el fluido usado y enjuaga bien el tester con agua limpia. Rellena el nivel de refrigerante si fuera necesario. Diferencias principales entre gasolina y diésel. El procedimiento es casi idéntico. La diferencia más notable está en el número de bombeos, más en diésel, y en el color del cambio. Gasolina amarillo, diésel verde. En diésel es más común que la causa sea el enfriador de GR roto, mientras que en gasolina suele ser más la junta de culata. Consejos adicionales. Si la prueba da positiva, no significa siempre que sea la junta de culata. Puede ser también enfriador de GR en diésel, culata agrietada o bloque agrietado. Para confirmar, se suelen hacer más pruebas. Prueba de presión en el sistema de refrigerante, chequeo de compresión o aislamiento del enfriador de GR. El tester se puede reutilizar muchas veces siempre que el líquido quede azul después de limpiarlo. Algunos kits modernos tienen dos cámaras, siempre lee el resultado en la cámara superior. Resultado dudoso. Un resultado dudoso en la prueba de CO2 block tester ocurre cuando el líquido no se queda completamente azul negativo ni cambia totalmente al color esperado, positivo fuerte, sino que presenta un cambio parcial, azul con tono verdoso claro, azul verdoso, verde claro, lime green, amarillo muy pálido, mezcla azul-amarillo. ¿Qué significa un cambio parcial de color? Generalmente indica una pequeña cantidad de gases de combustión entrando al sistema de refrigerante. No es un todo bien ni un fallo catastrófico, pero no se ignora. Las interpretaciones más comunes son inicio de un fallo, la más frecuente, la junta de culata, la culata o el enfriador de GR están empezando a fallar, la fuga es pequeña o intermitente, solo pasa gases bajo carga a altas RPM o cuando el motor está caliente, pero no mucho en ralentí. Luego 2. Fuga muy leve o intermitente, especialmente si el cambio es lento y solo aparece después de varios bombeos o tras dejar el motor en marcha varios minutos. 3. Posible enfriador DGR dañado, sobre todo en diésel. En motores diésel es muy común que un enfriador DGR con microfisuras dé un resultado verde parcial o verde claro. Falso positivo 4. Leve, falso positivo leve, menos común. Contaminación ligera del líquido con refrigerante durante la prueba. Restos de una fuga anterior que ya se reparó, gases residuales. Tester o líquido viejo contaminado. ¿Cómo interpretar según el tipo de motor? Motor de gasolina. Cambio a verde claro o azul verdoso. Suele indicar fuga pequeña, no total. Si llega a amarillo claro o amarillo verdoso, ya es más grave. Cambio total a amarillo fuerte, fuga importante. Motor diésel. Cambio a verde claro o verde amarillento. Común en fugas leves o en el enfriador de GR. Verde más intenso, fuga más notable. En diésel el cambio esperado completo suele ser verde, no amarillo. ¿Qué hacer cuando el resultado es dudoso? Sigue estos pasos recomendados. Repite la prueba correctamente. Asegúrate de que el motor esté bien caliente y el termostato abierto. Baja más el nivel del líquido refrigerante para evitar que entre líquido al tester. Bombea más veces, 10-15 veces, y mantén el motor en ralentí elevado, 1500-2000 RPM, durante 5-10 minutos mientras pruebas. Usa líquido reactivo nuevo y limpio. Prueba de confirmación con escape, muy útil. Haz que el tester aspire directamente del tubo de escape, con el motor encendido. Debería cambiar fuerte de color, esto confirma que el líquido reacciona bien. 3. Pruebas complementarias, imprescindible si es dudoso. Prueba de presión en el sistema de refrigerante, buscar si baja la presión o suben burbujas. Prueba de compresión en todos los cilindros,
comparar valores, prueba de leak down más precisa, de fuga de cilindro leak down, y en diésel aislar y probar presión en el enfriador DGR por separado. Luego observar síntomas: baja refrigerante sin fugas visibles, humo blanco, sobrecalentamiento, burbujas en el vaso de expansión. Interpretación práctica: si el coche es muy leve si el cambio es muy leve y el coche no tiene síntomas, monitorea y repite la prueba en unos días o después de conducir fuerte. Si hay cualquier síntoma, pérdida de refrigerante, sobrecalentamiento, humo blanco, etc., trátalo como positivo. Una fuga pequeña hoy puede convertirse en una avería cara mañana. Consejo final: un resultado dudoso casi nunca significa no pasa nada. La mayoría de mecánicos lo consideran sospecha de problema y recomiendan no ignorarlo, especialmente si el vehículo ya muestra señales de alerta. Explicación: puentear el enfriador DGR para la prueba. Se puede puentear bypass el circuito de refrigerante del enfriador DGR de forma temporal para hacer la prueba de CO2 y distinguir si el problema está en la junta de culata o culata bloque o en el enfriador DGR. Este es uno de los métodos más usados por mecánicos en motores diésel cuando la prueba de CO2 sale positiva o dudosa. ¿Cómo funciona el bypass para diagnosticar? El enfriador DGR tiene dos circuitos: gases de escape calientes que pasan por dentro, refrigerante del motor que lo enfría, entra y sale por dos mangueras. Si hay una fuga interna en el enfriador, los gases de escape entran al refrigerante. La prueba de CO2 da positiva. Al puentear solo el circuito de refrigerante del enfriador, unir la manguera de entrada con la de salida, eliminas el enfriador del sistema de refrigerante del motor. Si la prueba de CO2 sigue dando positiva, el problema es la junta de culata o grieta en culata bloque. Si la prueba de CO2 se vuelve negativa, entonces el enfriador de EGR era el culpable. Pasos para hacer el bypass y la prueba, temporal y con precauciones. Motor completamente frío, drena un poco de refrigerante para que no se derrame, localiza las dos mangueras de refrigerante que van al enfriador DGR, normalmente una entra y otra sale, corta o desconecta las dos mangueras y únelas directamente con una manguera de calefacción resistente al calor más abrazaderas fuertes o un acoplador recto del diámetro correcto. Asegúrate de que quede un sellado perfecto para que no haya fugas de refrigerante. Rellena y purga el aire del sistema refrigerante. Rellena y purga el aire del sistema refrigerante. Calienta el motor hasta temperatura normal, termostato abierto. Realiza la prueba de CO2 exactamente como te expliqué antes, con el motor en ralentí o un poco elevado. Observa el resultado. Importante: este bypass es solo para diagnóstico, máximo unos minutos o una prueba corta. No circules con el enfriador de GR sin refrigerante por dentro durante mucho tiempo, porque los gases de escape muy calientes pueden dañar o deformar el enfriador permanentemente. Aunque ahora haré un comentario sobre llevarlo permanentemente así. El enfriador puenteado del EGR. Métodos alternativos más seguros recomendados. Muchos mecánicos prefieren no puentear y hacen esto en su lugar. Prueba de presión en todo el sistema refrigerante más observar burbujas en el vaso de expansión. Bien. Desmontar la válvula EGR y mirar si sale refrigerante o si está mojado por dentro. Indica fuga en el cooler. Presurizar el enfriador de EGR por separado, con aire o agua, y sumergirle o buscar fugas. Desconectar temporalmente la tubería de escape que va al enfriador con cuidado y observar si bajan las burbujas o la pérdida de refrigerante. Esos son métodos alternativos más seguros recomendados que muchos mecánicos prefieren no puentear y hacer esto en su lugar.
Riesgos y recomendaciones. En algunos vehículos el bypass del refrigerante del EGR puede hacer que el motor tarde más en calentarse o active alguna luz de avería, pero para una prueba corta no suele ser grave. Una vez confirmado que es el enfriador, normalmente se cambia completo, no se repara.